Muy buenas noches, mi nombre es Omar Estés González Rincón, estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior en la especialización en gerencia de proyectos. En este momento vamos a dar una breve descripción y explicación del proyecto que he escogido. En este caso estoy trabajando solo. El proyecto que he escogido de manera individual, pues acá básicamente tenemos la presentación final en un PDF y la explicación la vamos a dar mediante unas diapositivas en PowerPoint de cada uno de los elementos que tenemos de lo que deseamos hacer del proyecto. Entonces, la idea principal es un GPS deportivo. Este GPS deportivo es un dispositivo compacto, más o menos de unos 7 centímetros de largo por unos 3 4 centímetros de ancho, que va ubicado en la parte trasera de cada uno de los deportistas a los cuales se les va a hacer la medición en su carga deportiva y demás, tanto en entrenamientos como en partidos oficiales, según sea la necesidad y depende del deporte que se esté aplicando. Entonces empezamos. Uno de los principales fundamentos es hacer uso de la tecnología aplicada al deporte, ¿sí? En este momento la estamos aplicando al fútbol. Hoy en día se aplica esta tecnología y hay unas marcas reconocidas en el ámbito deportivo, las cuales prestan estos servicios, pero a unos altos costos. Ya vamos para ese punto. Entonces, el objetivo y el uso de la tecnología es que vaya aplicado. A las escuelas deportivas de nuestra ciudad, en este caso de Bogotá, empezando por las localidades, en mi caso vivo en una localidad de Bosa, aplicada a la localidad de Bosa de las escuelas deportivas, las principales escuelas deportivas del sector, y ir teniendo un amplio o ampliar la cobertura a más escuelas deportivas, tanto de la localidad como de la ciudad. La idea principal es llegar a muchas más escuelas deportivas en la ciudad y, por qué no, en el país, tanto escuelas deportivas de formación y clubes un poco más profesionalizados en el ámbito deportivo, ¿por qué no llegar? Nuevamente, ¿qué buscamos? Buscamos la mejora deportiva, física, técnico-táctica de cada uno de los deportistas con este dispositivo. Este dispositivo se encarga de medir cada uno de los movimientos, distancias recorridos, fuerza de golpe al balón, puntos dentro de la cancha. Cada uno de esos movimientos, este dispositivo se encarga de medirlo. Entonces, eso es lo que buscamos, obtener la gran mayor cantidad de información de cada uno de los partidos y entrenamientos para tener una base de datos y que unas personas en específico de cada una de las escuelas, tanto puede ser el entrenador deportivo, el de la escuela de fútbol, como el preparador físico. En algunas escuelas no tienen preparador físico, pero en otras sí. Hay una persona encargada de ese rol como preparador físico. Esa información la va a obtener estas personas para darle un manejo en cuanto a su conocimiento y en cuanto a sus capacidades que tengan en su momento. Entonces, el primer enfoque va desarrollado y va dirigido como core de negocio a las escuelas deportivas en fútbol, ¿sí? Eh, el fútbol hoy en día es uno de los deportes más practicados en el mundo y de los que mayor provecho se le puede sacar, tanto económicamente y demás factores que se pueden obtener de fútbol. Entonces, va enfocado principalmente al fútbol, a las escuelas deportivas. Ese es nuestro enfoque y nuestro core, el fútbol. Entonces, con la medición de cada uno de estos deportistas podemos potencializarlos, podemos mejorar su parte física, podemos mejorar su capacidad técnica, su capacidad táctica de cada uno de los deportistas. Tenemos un problema en nuestra cámara. Vamos a pausar un momento. Estamos nuevamente con nuestra cámara. Listo. Entonces, vemos nuevamente. Listo, entonces como les venía comentando, entonces el primer enfoque va desarrollado al fútbol para poder obtener las mediciones necesarias para poder aplicar en futuros entrenamientos
distribuir las cargas en cada uno de los deportistas. Podemos aplicarlo entrenamientos individuales o grupales según la información que hayamos obtenido. Puede que en un partido de fútbol, después de un partido de fútbol y después de obtener todas las métricas y los datos de este dispositivo GPS, un deportista en una posición en específico tuvo un mayor desgaste físico, por ende después en el siguiente entrenamiento a este deportista no le podemos aplicar la misma carga que le vamos a aplicar de pronto a un deportista que no ingresó al partido o que su carga física fue menor. Entonces, ahí va enfocado los entrenamientos. Podemos dirigirlos individualmente o grupalmente para que no sobrecargar físicamente a estos deportistas, a estos niños en este caso, no sobrecargarlos y que podamos obtener mayores resultados en futuros partidos en cada uno de después de cada uno de los entrenamientos. Este dispositivo puede ser aplicado a muchos deportes, a muchas escuelas deportivas, no solo de fútbol, a muchos deportes, ya que es una medición física, ¿sí? Al ser una medición física y al ser los deportes en su gran mayoría son de exigencia física, cada una de esa información que podamos obtener la podemos aplicar para sus entrenamientos y para sus competencias oficiales después. Entonces, no va solo enfocado, el core del negocio será el fútbol, pero puede ir enfocado a más deportes. Deportes de impacto, de alto rendimiento, puede ir aplicado, como hoy en día se puede utilizar puede ser en los deportes de atletismo. Muchos de sus deportistas utilizan sus relojes inteligentes. Este dispositivo más o menos cumple algunas de estas funciones que también se podrían aplicar al atletismo y demás deportes que tenemos hoy en día. La lectura de todos los datos que obtenemos. Estas imágenes que vemos acá en pantalla son eh, de unos dispositivos que ya existen en el mercado que nos dan ciertas métricas, ¿sí? Con ayuda de más herramientas, porque acá se están aplicando muchas más herramientas, pero básicamente esto es lo que nosotros deseamos. Deseamos conseguir la mayor cantidad de información aplicada, digamos, a un partido de fútbol para poder tener los entrenamientos dirigidos, individuales o grupales, como les comentaba anteriormente, y en cada uno de los deportistas ver qué momento, qué lugar está dentro de la cancha, cuántos kilómetros corrió, desde dónde a dónde se desplazó, en su posición, si su posición lo requiere, porque muchas posiciones dentro del fútbol son más físicas y otras más tácticas, ¿sí? Puede que un deportista tenga que correr por la banda, correr 70 metros y devolverse 70 metros, o un deportista o un jugador que esté en la posición de delantero, su su movimiento o su mapa de calor va a ser en el área contraria prácticamente nada más. A un defensa central, diferente a un defensa central, también que su mapa de calor va a ser muy centralizado y no va a tener una exigencia mucho más alta. Pero estos deportistas o estas posiciones deben estar en la capacidad de poder tener largos controles y o carreras largas en un muy poco tiempo. Por eso tenemos que dirigir también los entrenamientos a estas posiciones. Podemos dirigirlo a posiciones, podemos dirigirlo o grupales. La analítica que vamos a obtener acá la vemos un poco más en números, ¿sí? Esta información, ¿quién va a tener acceso a esa información? La información la va a tener el entrenador deportivo o el preparador físico. En su conocimiento y en su estudio va a poder saber cómo interpretar toda esta información y aplicarla a los siguientes entrenamientos. Podemos, al tener un dispositivo en cada uno de los jugadores que están en el campo, en este caso serían de los 11 jugadores, y al tener toda la información que podemos obtener de un jugador individual es mucha, pero si la tenemos de 11 personas, podemos hacer unos mapas de calor más grandes, poder dirigir nuevos entrenamientos, poder generar nuevas jugadas que ya el entrenador entraría a validar. La información que podemos obtener es muchísima y la podemos aplicar muy bien. En el momento existen varias herramientas, marcas muy conocidas, Catapult, GPS Sports, Stacktar, son compañías muy grandes que ofrecen este servicio, pero a muy alto costo.
muchas de las veces el costo de estas licencias es muy alto. Al ser muy alto, escuelas deportivas de un barrio no pueden acceder a él. Entonces, la idea principal sería tener toda la capacidad de poder obtener toda la información, pero dársela a una escuela de fútbol a un costo menor, ¿sí? Puede que el margen de ganancia sea muy mínimo, pero el impacto a la sociedad va a ser más alto, tanto a la sociedad local como nacional, porque puede que, y la idea es esa, que dentro de los deportistas que se les esté usando este dispositivo, eh, salga el próximo jugador referente de la selección Colombia. Entonces, el enfoque va en ese, tener toda la herramienta encapsulada sin perder capacidades técnicas de esta herramienta, pero a un muy bajo costo. Muchísimas gracias.